Que decía Antonio, que es absolutamente cierta, que él hasta el último momento de su vida él fue fiel al régimen, absolutamente. Con bromas y con ironías, pero él de una fidelidad total. Pero en ese otro José Luis Sederella, por ejemplo, cineasta puro, no hay que olvidar que cuando él llega a la escuela de cine, la escuela de cine cambia absolutamente y bueno, y vuelve a tener una importancia que no había tenido nunca. Él dice, yo voy a estar aquí muy poco tiempo, pero voy a intentar solucionar esto, trae grúas, trae cámaras, logra que se hagan proyecciones cuando terminan las prácticas, los nuevos alumnos. Promociona a los alumnos. Él era un cineasta impresionante y como dice muy bien Miguel Marías, incluso cuando lo hablabas con él y él no lo reconocía, tú ves hoy historias de la radio y lo que sale es un mundo muy difícil. España era un país muy difícil para vivir y para mantenerse y para sobrevivir. Y eso está absolutamente claro. No hay posibilidades. Un inventor no puede vivir de su trabajo, un maestro no puede vivir de su trabajo, no ha ahorrado nada. Un maestro no le puede decir a un chico, bueno, pues aquí hay 8.000 pesetas para que te puedas ir a operar, no tiene ni tiza. Es decir, que es un pueblo entero que no puede mandar a Suecia, que tampoco está tan lejos, a un enfermo al que van a operar gratis. Es que es una cosa realmente... Y luego venía el humor, que es como dice Antonio, él era un hombre con un sentido del humor, pues como eso, como Miura, estos, en ese discurso que es modélico, que es una verdadera joya del pregonero, cuando el pregonero explica el asunto, y además para que no se nos caiga la cara de vergüenza. Como era ese actor también, me parece que se llamaba Antonio Fernández. ¿Cómo era ese actor? Ese trozo es modélico, ese pregón es una obra de arte. Donde Sansón perdió el bigote. Como está Sandas Bolas, está genial en esta película, cuando dice que los 7 sabios... Yo pienso a veces. Toda su capacidad para sugerir o para mostrar cosas. Por ejemplo, cuando está subiendo Pepe Isbert en el primer episodio las escaleras, hay un momento en que se detiene y el famoso suspense del que hablábamos anteriormente, todos decimos, pero ¿por qué demonios Pepe Isbert se detiene aquí? Le va a adelantar el otro. Y no decimos nada. Y luego cuando está hablando con su amigo, maravilloso, el truco de guión, dice, es que me quiero decirle que yo he cumplido, pero que no más podía hacerle, dice, llegué ahí, dice, y me quedé sin resuello, me fallaban los pulmones, y te lo imaginas, y dice, caray, por eso se detenía Pepe Isbert. Es decir, esa capacidad de sugerirlo todo y después ya se explicará o ya lo veremos. O el detalle final, en el último episodio, de Ozores viendo al santo que de repente cobra vida. Es decir, ese gesto de reírse incluso de la propia situación desde dentro, ¿no? Eso es lo que demuestra una capacidad para manejar, como decía Miguel anteriormente, un material narrativo, darle la vuelta, reírse de su propia situación. Oye, y lo eleva de un sainete costumbrista. Ese gesto que hace José Luis haciendo de San Nicolás es prodigioso. El gesto ese que hace como diciendo, una cosa que no hemos hablado, en la escena famosa de la escalera de los esquimales, la idea de que Gustavo Re quiera las 3.000 pesetas para ligar con una señorita, es una idea genial. Eso es Miura total. Eso es una idea genial. Dice, yo quiero una señorita. Es que es una señorita mucho más importante que el pistón ese suyo. Es que esto no lo ha visto como es la señorita. Es impresionante. Además, que eso no les gustaría nada en la época. A nadie. Porque todo el mundo quería que la cosa fuese... la amante, porque parece que lo lógico es que fuesen pues, dos señores que luchan. No, hay uno que es un frívolo. Sus hijos y el otro por el invento. Pero hay uno que es un frívolo, yo que son 3.000 pesetas para invitar a una copa a una señorita que se quiere ligar. Y el diálogo, como va cambiando la escuela, dice, eso por lo mío es importante. No, por lo mío es por lo otro contrario. Dice que no tengo ningún problema. Y además, como dice Gustavo Red, porque a mí me gusta mucho de toda esta generación de actores, cómo hablaba cada uno, que hablaban, como dice, una señorita. Y cada uno con su estilo, su acento, con su forma de hablar. O sea, la uniformidad que a veces se estila en ciertas escuelas de interpretación es un error. Porque lo bonito de estos actores de esta generación es que cada uno hablaba de una forma diferente. Y esa variedad que realmente ahora se habla mucho de ella, pero se ve muchísimo menos. Y yo creo que el punto de unión de Alberto Romea con Bienvenido Mr. Marsa es fantástico aquí. Porque es el hidalgo de Bienvenido Mr. Marsa, que le hubiera gustado enormemente salir no para las Indias, sino para donde fuera con ese recibimiento, con esa despedida espectacular. El hombre que va a servir para una buena labor, como va a ser eso. Este hombre, en el momento que le van preguntando Juanjo Menéndez, yo creo que es el mejor trabajo de ese año. No puede haber un trabajo mejor. ¿Cómo contesta? Y no olvides esa cómo naturalidad está, de un maestro cuando dice, no, pues eso es las palmas. Y José Luis, no olvides cómo está rodado ese interrogatorio. Es decir, al final que es un locutor preguntando a un señor, preguntas constantemente. Y cada pregunta está rodada de una forma, hay unas reacciones, hay un tipo de planificación, tiene un ritmo, la presencia del pueblo es impresionante, sobre todo cuando hace aquella pregunta de paleontología, todos aquellos señores con la boina y el otro absolutamente aburrido, me cago en no sé qué. Todo eso es que es con un sentido del humor. Yo creo que José Luis de Heredia, aparte de que si esto lo tiene que solucionar el Estado, dice. Aparte de que era un hombre inteligentísimo y un hombre de una gran cultura,
es que tenía un sentido de humor que es que se reía de sí mismo. Y entonces en todas sus películas, porque hasta en los melodramas más feroces que hizo, y yo ahora he visto recientemente El escándalo de Alarcón, con aquel plano fijo que tenía. Siempre había una pequeña ironía en algún momento en la dirección de actores, pero y luego siempre un sentido narrativo, que es que cada historia tenía el tempo y la forma de contar que requería la historia. Bueno, incluida la de los gordos, que cómo empieza cada nexo de unión va dando esa competencia que existe entre los dos, el hecho de que estén en camiseta, esa pensión, porque yo estoy seguro que eran la gente de las pensiones eran como salen ahí, porque la película, cuando ves los concursos de la radio, ninguno de los actores te da la impresión de que sean actores, parece que son parte más del público que están allí, ¿no? Esa progresión dramática con los libros, con quién está con más peso, con menos peso, eso es que no se ha limitado simplemente a escribir una unión, un sketch de unión, sino que ha desarrollado toda una historia de amistad y competencia entre esos dos probos funcionarios o lo que sea que están en esa pensión. La actualidad de la entrevista con Luis Moloni cuando le pregunta si es mejor la individualidad o la táctica, que eso es una cosa de las que están hablando ahora. Te habrán puesto los pelos de punta. No, es que además en esa época, ten en cuenta que se hacían películas de fútbol a destajo. Estaba una que se llamaba El Sistema Pellegrín, que era precisamente una película de fútbol. Seta Rubia o el Gafe, ¿no? El Sistema Pellegrini era precisamente sobre esto. Y entonces, esa actualidad continua que ha venido en Italia hace 4 años, el sistema, cómo se debe jugar, él era de una intuición impresionante, claro. Es curioso que los personajes que salen los tuvo que cambiar, porque yo tuve oportunidad de leer hace muchos años el guión original y no eran ni Luis Moloni, eran otros, lo que él había, sí, claro, en su imaginación quería llevar a otros. Claro, no hubo oportunidad porque no tenían fechas, no pudieron, y entonces lo sustituyó, pero genialmente, por una folclórica que se canta, no olvidéis, una canción de los mismos autores de Americanos, de Bienvenido, sí, del maestro Solano y Ochagavía. Y la otra canción de Pepita, que es la Pepita de los 6, eran totalmente surrealistas. Es lo que dice Miguel Preston Sturges, esta es una comedia a veces de Preston Sturges. Pero dais cuenta, por ejemplo, que pocos taxis había en Madrid entonces. ¿Qué peleas hay? Hay un plano general en el que está todo el mundo intentando coger un taxi. Hay 8 o 10 personas y todavía el empedrado en las calles. Hay unos planos generales de Santa Bárbara, me parece, en que se ve todavía el empedrado, ese maravilloso que ya no queda ni y donde alquila o coge el famoso perro es la parte del fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, claro, que se está haciendo en esos momentos. Digo yo que soy muy madridista, porque Rafael Gil era casi tan madridista como yo, de hecho se ya se llamaba Bernabéu. Sí, ahí también está otro gran actor secundario que me parece que se llama Félix Briones, sí, que es el que hacía el hombre ese del perro. Fantástico. Todo estupendo. Que además ha trabajado en muchas películas de Said Heredia también, haciendo composiciones muy memorables. Yo reconozco que esta película los actores son... Pero todo el ritmo del último episodio en sí mismo es prodigioso. O sea, la nieve, empieza el pueblo con la nieve, luego vas conociendo a la gente del pueblo. El diálogo del maestro con el chico cuando entra, ya desde la ventana. Y luego el primer diálogo del pregonero y cartero con Isabel Pallares, cuando dice que ha llegado esa carta que él puede saber que él entiende algo de su vida. Pero fíjate, en un episodio de media hora, la construcción que hay, que es una película que pasa de ser una película totalmente intimista y en gran parte con escenas de duelos prácticamente entre dos personas, exacto. Y al mismo tiempo es la típica película coral con todo el pueblo metida en danza, que en media hora es que recorre varios géneros, es una cosa que a mí me sorprende. Y otra cosa que yo creo que también es importante es que, contrariamente a lo que es más fácil en este tipo de comedias, que suelen ser todas muy misántropas, esta es una película que no tiene desprecio por un solo personaje. Es decir, hasta los personajes, digamos, más negativos están comprendidos y vistos con simpatía. Es decir, el rival del pobre Isbert, en el fondo, le parece estupendamente el que quiera el dinero, parece que es una señorita. Y está tratado, además, hasta con cierta simpatía del personaje del casero, que es quizá el más negativo de toda la película, ¿no? Y ese elemento que hay, digamos, de un poco de burla, de hacer cosas ridículas que tienen los concursos, está también mirado como con una cierta benevolencia, porque tampoco es que les hacen hacer enormes canalladas. Hombre, atravesar Madrid disfrazado de esquimal con pocos medios y con perro, la verdad es que es una auténtica faena, eso no está mal, no está mal. Son unas faenas relativamente inocentes. Son bromas pesadas, pero... Esa honestidad que tiene Romeo cuando dice la verdad, dice, no, bueno, no soy realmente. Claro, lo cuenta y dice, soy... Otra de las cosas prodigiosas de estos actores es que la ropa que llevan parece que la han llevado toda la vida. Exacto. ¿Cómo es ese abrigo, esa bufanda que lleva Romea, que no tiene ningún aire de que se le acaba de dar la sastra? Si es que lo incorporan a su trabajo de tal forma que van
que parece que son así de toda la vida.